El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Evangelica dicta de leantur nostra dereita. Pues tenía razón Benedicto XVI cuando nos decía que el Evangelio que es difícil. Cuando hay que interpretar el Evangelio, cuando uno lee el Evangelio, podríamos tener, a uno mismo se le ocurren muchas interpretaciones, ¿no?, de lo mismo, con las mismas palabras, pero yo podría sacar muchas conclusiones. Y entonces hay una conclusión, la más obvia, lo primero que se nos ocurre, y los exégetas dicen que esa no es la verdadera, la auténtica. Para eso tengo que apoyarme, y hay la manera de poder conocer por dónde van las cosas. Para eso está la Iglesia en su magisterio, la Iglesia como única intérprete auténtica de la Sagrada Escritura. En la tradición está la vida de los santos. Todo eso nos va dando luz de cómo interpretar, porque hay páginas que son muy entendibles de momento, pero crean como ciertas lagunas y uno dice: espérate, aquí hay algo como que no va en esa primera interpretación. Y aquí la interpretación que siempre sacamos es: ves, los fariseos, los que cumplen, los que van mucho a misa, ¿verdad?, diríamos nosotros, que se cree que por ir a misa es mejor que los demás, es ese fariseo que cumple. Y entonces luego aparece, en cambio, el publicano, que es el malo de la película, y resulta que él pues pide perdón a Dios y todo solucionado. Tampoco hay que estar ahí todo el día rezando y todo el día. Fíjate, que daba limosna y cumplía con los mandamientos, que es lo que ha dicho aquí. Todo eso, olvídate, aquí lo importante. Pues no es así. La página tiene muchísima profundidad para aclarar muchos puntos importantes, pero ya digo, tenemos que llegar un poquito hasta lo que verdaderamente nos está diciendo. Para empezar, fíjense que si los 2 estaban en el templo, es que los 2 cumplían o intentaban cumplir con los mandamientos. O sea que el publicano no es, mira, un pecador que no cumple con nada y está ahí. No. La interpretación primera que damos es, bueno, pues que cumple con todo y el otro pues que no cumple con nada, ¿no? No, los 2 cumplen. Solamente que uno se apoya en su cumplimiento y otro no se apoya en su cumplimiento, sino en la misericordia de Dios. Este va a ser el camino, pero hay que llegar hasta él. Esto es lo que está intentando explicarnos Jesús. Bien, esa petición, esa oración que llega hasta el corazón de Dios, la oración del humilde. Me está diciendo cuál es la condición para que mi oración llegue hasta el corazón de Dios. La oración del humilde atraviesa las nubes y no se detiene hasta que alcanza su destino. No desiste hasta que el Altísimo lo atiende. Ahí tienen toda la obra de la redención. Es el grito del hombre que se levanta en su incapacidad. El hombre ha sido invitado a la realidad de la participación del ser de Dios, pero el hombre no puede por sí mismo llegar hasta ahí. Primero, porque ha pecado.
Su opción ya anula esa invitación. Si pecas, morirás sin remedio. Ahí es un hombre, un ser libre, que ha optado por separarse de Dios. Las consecuencias son la separación de Dios para siempre. Por lo tanto, ese hombre ya estaría descalificado en el plan de Dios. Pero Dios, en su infinito amor, pues vuelve otra vez a dar una oportunidad a ese hombre. Y entonces le da la oportunidad de poder alcanzar esa necesidad que él entiende que hay en su interior. Miren, el problema comienza por ahí. Diríamos la preocupación de Benedicto en XVI, que la hemos oído muchas veces, era: el hombre de hoy no necesita Salvador. O sea, yo me he hecho un planteamiento de la vida y me he puesto unas metas que no sé para qué eso de la religión y que si los sacramentos y que si todo ese lío. Y entonces, bueno, sí, es verdad que tenemos todos una inclinación hacia lo religioso, se llaman instinto religioso. Pues bueno, pues mira, soluciónalo a tu manera. O sea, que cada uno tire por donde quiera, hay muchas religiones, ¿ven? Y entonces, ¿cómo es que Dios me dice: nadie va al Padre sino por mí? Me dice Cristo. Señor, ¿quién puede salvarse con esta doctrina? Al hombre le es totalmente imposible, pero no a Dios. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. ¿Qué significa todo eso? Cuando ya en mi interpretación práctica es: oye, mira, arréglatelas, aquí lo importante es... ¿Y eso por qué es? Viene por este mundito que estamos levantando. Es un mundo apoyado en la sensiblería, en el sentimiento. Y entonces ya digo, aparece el perrito ese tan listo. Ayer veía una lista donde decía cuáles son la raza de perros más inteligente. ¿Más inteligente? ¿Es que hay perros inteligentes? Fíjense, ya comenzamos por utilizar un lenguaje equívoco. Hombre, que tenga un instinto agudo y que haga... Realmente los animales es una preciosidad. O sea, cuando uno realmente ve la grandeza de Dios, cómo Dios se ha como sobrado en manifestar su amor hacia nosotros. El mundo está hecho para mí y hay cosas en el mundo que ni las voy a conocer. Y sin embargo manifiesta esa grandeza. Veía también ayer, que me hizo gracia, un pajarito que imita 100 cantos distintos. Impresionante. Empezaba a cantar y va cambiando. Y dices, ¿pero cómo puede ser? O sea, pero totalmente distinto. O sea, lo que puede ser una lechuza, ¿verdad? Ese canto pues profundo que asusta al trino de un canario, ¿no? Y dices, ¿pero cómo puede ser el mismo pajarito, ¿no? Lo ha hecho Dios para mí, para que me encante con el Creador. Y a lo mejor nunca lo voy a ver. O sea, así es Dios. Por eso les digo, no se trata de despreciar la obra de Dios, la grandeza de lo que es el instinto animal, que realmente es una... Pero cuidado, nosotros somos seres racionales. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque metidos en ese mundito del sentimiento, que nos movemos en el mundo del instinto, entonces quito responsabilidad a mi racionalidad. A mí se me está exigiendo un acto libre, y un acto libre costoso, como se lo vamos a oír a San Pablo. ¿Bien? Y entonces eso lo puedo hacer por mi libertad. Hay un sí o un no del que depende toda mi vida eterna. Y entonces eso no lo tiene el animalito. Y lo estamos diluyendo de tal manera que ya digo ¿qué sería si el mundo estuviese dominado por los monitos? ¿O qué sería si el mundo estuviese... Aquí todos iguales. Bueno, cuidado. Todo esto lo que hace es, diríamos, echar por tierra la revelación sobre la creación. Cuidado, que San Pablo les habla muy duro a los romanos, y les dice, porque los romanos no es que fuesen romanos, estaban en Roma. ¿Por qué estaban en Roma? Pues porque Roma era Nueva York, era el emporio comercial, etcétera, y todo el mundo iba a Roma. No está hablando a romanos como tal, sino a judíos. Y a gentiles, pero no de los romanos de élite, sino él mismo ya dice que son la gente baja, etcétera, los trabajadores, pero son gente emprendedora, gente que ha ido a Roma porque quiere subir, quiere trabajar, y les da una corrección fortísima, les dice, cuidado, porque hay culpabilidad en no, diríamos, responder al Dios de la creación, porque a través de la creación se nos ha manifestado. Y yo inteligentemente tenía que llegar a conectar y a entender esa realidad de un Dios que está detrás de todo. Y les echa en cara que su pecado no es inocente, no es, pues, ay, pobrecitos, es que no saben. Tenías que saber. Cuidado.
Y eso es sobre el ser racional, no sobre el ser instintivo, por más inteligente, entre comillas, que aparezca en mi perrito que hace maravillas. ¿Ven? Pero cuidado que tú no eres un perrito. Y a ti se te va a exigir según tu racionalidad. Esto es fundamental. ¿Ven? ¿Por qué? Porque de ese conocimiento que tengo sobre mí mismo es de donde va a salir la verdadera oración. La humildad es andar en verdad. Yo no puedo alcanzar la meta a la que aspiro. ¿Bien? Fíjense que toda criatura responde a su naturaleza. Nadie puede hacer un acto por encima de su naturaleza. ¿Bien? Si tu gatito es muy inteligente porque todas las mañanas te muerde así para darte los buenos días, que lo hacen. Yo he tenido una gata que hacía eso. Pero ellos eligen. Entonces era a una hermana mía, y éramos 7, solamente a una. Le cogía todos los días y le daba ese mordisquito una vez solamente por la mañana. ¿Ven? Qué inteligente, qué gatita tengo. Pues esa gatita en la universidad. A ver si consigo un buen título de médico, de ingeniero y no sé qué. ¿Ven? Entonces, ninguna criatura puede hacer un acto por encima de su naturaleza. Entonces, ¿cómo yo puedo aspirar a Dios? El mundo de lo sobrenatural está por encima de mi naturaleza. ¿Ven? Entonces, un ser inteligente dice, ¿cómo puedo yo tener aspiración a una vida, a una felicidad sin término, si no está en mis manos? Y ahí es donde viene la revelación, y ahí es donde viene el conocimiento de que detrás está un Dios que por su infinito amor ha creado una criatura para que pueda llegar en esa participación propia del amor a participar de él por toda la eternidad. Entonces ahí es donde el hombre, humildad, se pone en la verdad. Yo no puedo. Señor, ¿quién puede con esta doctrina? Al hombre le es totalmente imposible, pero no a Dios. Y entonces entiendo lo que significa la vida de la gracia, significa lo que es la obra de la redención. Voy entendiendo lo que Dios me está ofreciendo. ¿Ven? Por eso tengo que tener conocimiento de mi necesidad, ¿ven? De mi pobreza. Y en esa actitud es cuando soy capaz de levantar ese grito de petición de auxilio que taladra las nubes y llega al corazón de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios ya nos lo ha dado todo. Dios amó tanto al mundo, me amó tanto a mí, que entregó a su propio Hijo. A Dios no le queda nada por darme. Ya me lo ha dado todo. Cualquier necesidad que a ustedes les ocurra, cualquier disparate que se les pase por la cabeza, ¿bien? Todo está ya, diríamos, planificado, todo está solventado, todo está solucionado en Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso, ¿en qué consiste mi petición? No en que Dios se conmueva, Dios ya está conmovido, sino que en que yo me disponga a recibir el don que ya Dios me ha dado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa es la verdadera oración. Eso es lo que me está diciendo. Fíjense, eso es lo que Jesús nos cuenta en esta parábola. ¿Qué dice? Llega un hombre y dice, mira, yo ya cumplo con los mandamientos. Y lo dice así, y seguramente los cumpliría, por eso se lo está diciendo a Dios. Yo lo cumplo. Ah, pues ya está, ya soy salvo, ¿no? No, cuidado. Moisés nos da los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos es la ley natural sobre el hombre. El hombre por el pecado ha perdido el norte. Así como cualquier animal por su naturaleza sabe para lo que está hecho, sabe, entre comillas, instintivamente para lo que está hecho, el hombre, como es un ser racional, y ese ser racional ha equivocado su objetivo, diríamos voluntariamente, Adán si pecas morirá sin remedio, ¿ven? Ahora el hombre se encuentra en que, ¿por qué viendo el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero? San Pablo, diciendo, explicándome lo que hay en mi interior, dice que aquí ¿qué pasa? Entonces, ¿cómo yo sé lo que me conviene si he perdido el norte? Y entonces viene Moisés y me da los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Es para qué yo estoy hecho. Y como yo soy imagen y semejanza de Dios, los 10 mandamientos me están diciendo cómo es Dios. Por eso es, diríamos, lo que corresponde a mi ley natural. Pero el problema está en que conozco, pero ¿cómo lo vivo? Mi voluntad no sigue eso que yo conozco. Viendo el bien que quiero hacer, hago el mal que no quiero. Necesito una ayuda para poder hacer lo que veo que me conviene. Esa ayuda es la gracia de Cristo.
Eso es lo que me viene a traer Cristo, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Con ese espíritu ya puedo vivir los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos unificados es la voluntad de Dios para mí, encarnados es Cristo Jesús. Yo soy el camino. Por lo tanto, ¿qué hace Cristo? Darme su espíritu para que en Él yo pueda llegar hasta la realidad de Dios. Y solamente en Él. ¿Bien? ¿Cómo llamamos a ese proceso? La fe. Eso es lo que nos ha dicho aquí San Pablo. ¿Ven? Eso es lo que echa en falta Cristo en el fariseo. Dice, tú cumples, pero tú no crees en Cristo. Está en polémica contra ellos, con ellos. Hay problemas, no lo aceptan. Dice, muy bien, tú cumples, pero ¿qué crees? ¿Que por cumplir vas a llegar? Por cumplir el hombre no puede llegar. Y entonces llega el publicano, que repito, intentaría también cumplir, por eso está ahí, pero ¿qué pide a Dios? La oración del humilde, del que está en el realismo de saber lo que puedo y lo que no puedo. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Ten compasión, padece con... Está pidiendo la cruz, está pidiendo el crucificado, sin saberlo. Ten compasión, y Dios tiene esa compasión porque la oración del humilde llega hasta el corazón de Dios. Y de hecho, esa es la obra de la redención. Por eso está él, sin todavía conocerlo, es un ejemplo que está dando, es una parábola que Cristo se ha inventado, pero está dando a conocer en qué va a consistir el proceso de la salvación. En que Dios tenga compasión de mí. La tiene en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo en Cristo Jesús soy compadecido por Dios, soy elevado hasta Dios como hijo en el Hijo. Lo que me va a salvar no es mi cumplimiento, sino que me salva es Cristo. ¿Pero qué exige Cristo? El cumplimiento de su camino. Por eso pensar que, no, ¿ves? El protestantismo. No son las obras lo que me salva. Claro que no. Quien me salva es Cristo. Pero Cristo, ¿qué es lo que me pide? Que viva su vida. Convertíos y creed en el Evangelio. Os invito a ser en mí. Ese es el bautismo. Y una vez que estoy en Cristo, ya mi vida se transforma por completo y ya mi vida, estoy crucificado para el mundo y el mundo crucificado para mí. Ya mi vida se ha transformado. Esa es la vida cristiana. Por eso la vida cristiana no es el cumplimiento de unos actos piadosos, sino que es la vida en Cristo. Pero esa vida en Cristo es la que me va a llevar al cumplimiento de esos actos piadosos. Porque si no come mi carne y bebe mi sangre, no tienes vida en él. ¿Lo ven? Esto es lo que explica aquí San Pablo preciosamente. Y lo hace experiencia suya. Fíjense, yo estoy a punto de ser derramado en libación. Qué bonito. Que van a cortar la cabeza. ¿Ven? Pero como lo hace por el Evangelio, lo hace por Cristo, soy ofrecido en sacrificio, como el sacrificio de Cristo. Son los mártires, que veían su muerte unida a la muerte de Cristo como el verdadero holocausto a Dios, ¿no? En la obediencia a Dios. Yo estoy a punto de ser derramado en libación, el momento de mi partida es inminente. Y entonces ahora hace un resumen de lo que ha sido su vida, ¿no? He combatido el noble combate. Cuidado. Esa cultura del hedonismo en la que vivimos, ¿verdad? Esa vida que tiende a la comodidad en todo lo que hace, tiende a lo más fácil, a lo más cómodo, a lo más cuidado. El Evangelio es un combate. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo tanto, el conservar la fe, mi adhesión a Cristo, conlleva un combate. El cristianismo no es fácil, los duros trabajos del Evangelio. Y esto es lo que hay que enseñar a esforzarse. Y ese es el ejemplo que les pongo siempre. Los niños suelen imitar lo que hacen los de antes, los de ahora no. Los de antes imitaban a lo que hacen los mayores, porque así se sentían mayores. Yo tenía a un monaguillo que yo le decía, mira, pues tú, a donde yo vaya, pues tú vas, y yo enseñándole un poco Y entonces cuando yo hacía así, pues él también hacía. Y hacía todo lo que yo hacía. Yo veía a la gente que en vez de mirarme a mí, le miraban al crío. Porque claro, se lo pasaban bomba. Y el crío repitiendo todo lo que yo hacía. Eso es ser humilde. Eso es lo que me pedía Cristo. Si no os convertís y os volvéis a hacer como niños, imitadme. Vuestra vida ahora es la vida de Cristo. Yo tengo que imitar y vivir la vida de Cristo. ¿Ven?
Entonces eso va a ser un fuerte combate. ¿Por qué? Porque tengo que quitar mi proyecto para poner el proyecto de Dios en mi vida. Y por ahí no paso. ¿Ven? Esa es la humildad y esa es la soberbia. Por eso ante la humildad, hagas en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, que tengo que no haya recibido. ¿Ven? Ante la humildad, las grandes obras de Dios, la obra de la salvación. Ante la soberbia, dice la Virgen María, por 3 veces, que el soberbio no espere conseguir nada. ¿Por qué? Porque ya está lleno. Dios se me da, pero como yo ya estoy lleno de mí mismo, mi proyecto ya está cerrado y completo en mí, ya Dios no puede hacer nada conmigo. Dios respeta mi libertad. Por eso el soberbio se cierra radicalmente a Dios, mientras que el humilde está totalmente abierto. Y ese mantenerme en esa humildad, eso va a ser un fuerte combate, porque tiendo a todo lo contrario. He acabado la carrera. Fíjense que no dice he estado corriendo, ¿verdad? Carrera. Una carrera es un grupo que corre, pero que corre en orden a ver quién llega primero. Eso es una carrera. A ver quién llega primero a la meta. He acabado la carrera. He puesto todo lo mío por llegar el primero. ¿Ven? ¿En qué? He conservado la fe. En el seguimiento de Cristo. En la vivencia, la experiencia, la existencia realizada en Cristo Jesús. ¿Ven? Eso es lo que me salva. Y sigue, por eso me está reservada la corona de la justicia. Fíjense cuánto se parece esto a lo que ha dicho el fariseo. El fariseo ha dicho, yo no peco como los demás, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, que sería verdad. Ayuno 2 veces, pago el diezmo. Lo que dice aquí San Pablo, yo he hecho... Y este dice, yo he hecho, a lo que yo he hecho se me debe en justicia la salvación. Y dice Cristo, cuidado. Y San Pablo dice, yo he hecho, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? ¿En qué nos tenemos que ocupar? En que creáis en el que Él ha enviado. ¿Ven? En lo que ha trabajado San Pablo es en configurarse según Cristo, en seguir a Cristo. Y en ese seguimiento, no meramente intelectual, así yo creo en Cristo, no, en ese trasvase, yo soy el camino, es una realidad que se hace vida. Entonces, en ese vivir, esa nueva condición como seguidor de Cristo, que es lo que se provoca mediante el bautismo, soy incorporado a Cristo y comienza una nueva vida. Dice, he conservado la fe y por eso se me va a dar la corona. ¿Ven? En justicia. ¿Por qué? Porque Cristo ha conseguido esa corona. La corona se me da en Él. Y yo lo que hago es permanecer en Él. Por eso les digo, cuidadito con que, bueno, cada uno por su religión, mira, oye, cada uno, como si eso fuese un sentimiento. ¿Ven? La cultura del sentimiento, resulta que la trasladamos a la vida religiosa y estamos haciendo lo mismo. A mí me parece, yo creo, oye, a mí, mira, como que me gusta más, ¿ve? Lo del yoga o lo del zen o lo del de más allá o más acá. Cuidado, nadie va al Padre sino por mí. Por eso es lo que me está aclarando San Pablo. Pero fíjense, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. ¿Bien? El predicar a Cristo como único camino, ni los que estaban con Él le apoyaron. Ni los que estaban con Él. Y Él se queja, está escribiendo a Timoteo y dice, mira, ni los de la comunidad me dejaron solo. ¿Por qué? Porque el camino, la predicación de ese Cristo, único camino para llegar a Dios, única verdad, hoy ponemos en duda. Ese es el racionalismo y ese es, bueno, toda esta corriente en la que estamos metidos, como que el hombre no es capaz de conocer la verdad. Y entonces lo que hace es inventarse él mismo su propia verdad, es el relativismo. ¿Ven? Eso hay que tener mucho cuidado, eso fue lo que Pilato le dijo a Cristo. ¿Y qué es la verdad? Para eso he nacido y para eso. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo. Y por esa verdad es por la que los mártires en la Iglesia han dado su vida. Empezando por el mismo mártir del Calvario. Por la verdad.
La verdad no es algo ambiguo que hay que descubrir, vamos entre todos a ver cómo la... No, la verdad ya está muy ubicada, muy centrada y muy visualizada, es Cristo. ¿Bien? Por eso no nos podemos separar del Evangelio. Bien, convertíos y creed en el Evangelio. Esto es lo que predica San Pablo y por eso se quedó solo. Porque es un riesgo, me va a enfrentar al mundo entero. Y hoy igual, hoy no me van a aceptar que yo presente a Jesús como único camino, que es lo que nos ha dicho el Padre. No hay otro camino para poder llegar a Dios. ¿Ven? Y acaba así, que también nos interesa mucho. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Que te librará? Y te van a cortar la cabeza. Lo ha dicho ahora mismo. Yo estoy a punto de ser derramado en libación. Y aquí dice, el Señor, yo confío tanto en Dios, que me librará de toda obra mala. ¿Bien? Y me salvará. Ay, Pablo, no te fíes, que te van a cortar la cabeza. ¿Bien? ¿De qué está hablando San Pablo? Fíjense el texto entero. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará, llevándome a su reino celestial. No temáis a quien puede matar vuestro cuerpo, temed a quien puede condenaros eternamente. Es decir, el pecado, la obra mala. Eso es de lo que yo me voy a escapar. Que me corten la cabeza por Cristo, mira qué bien. ¿Saben? Qué visión tan distinta. Por eso siempre que pedimos al Señor, esta monga, Señor, este cáncer, Señor, este problema, si es tu voluntad. Porque Él sabe lo que me conviene. Yo no lo sé. Pero Él quiere que yo pida. Por eso tienen el Padre Nuestro. Jesús, ¿cómo tenemos que hablar con Dios? Como hablas tú. Vosotros decid, Padre Nuestro que estás, 7 peticiones. 7 peticiones dirigidas al Padre. Es decir, yo como hijo, dispuesto a obedecer todo lo que Él diga. ¿Bien? Por lo tanto, quiere que yo pida por las cosas naturales, el pan nuestro de cada día, quiere, pero sobre todo apunta ¿a qué? A mi plenitud en Él, a mi salvación. ¿Qué me conviene aquí? Solamente lo sabe Él. Señor, quítame este problema, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo que sé qué hay detrás, yo que sé qué es lo que más me conviene, pero tú sí que estás en la eternidad. Y esa es la oración del pobre, del humilde, del que cree verdaderamente en Dios. ¿Ven? Rezamos el credo todos los domingos y resulta que uno si luego medita, ¿verdad? En casa el credo se da un susto, porque digo con toda tranquilidad, creo en Dios Padre. ¿Tú crees de verdad? ¿Crees en ese Dios como Padre? ¿Crees en ese Hijo único? ¿Crees en ese único bautismo? ¿Crees, verdad? Pues vívelo. Y serás feliz ya desde aquí, aunque te corten la cabeza.